Yossi Gabriel de Costa Rica es el moderador de este foro tan importante. Incidir en los medios, la política y la opinión pública, ¿es algo posible? Bueno, buenos días a todos, buenas tardes a todos, perdón, todavía a la hora de Costa Rica. Definitivamente este panel y este tema es de una importancia, diría, vital. La incidencia o la participación en los medios de comunicación, en la política y en general en la vida pública y privada de cada uno de nuestros países es algo en lo que siempre de alguna manera nos cuestionamos y vemos cómo podemos trabajar. Algunas comunidades más organizadas, más grandes, medianas o pequeñas, tienen cada uno sus planes para poder incidir en medios de comunicación y en la vida de cada uno de los países. Pero existe una dificultad especial que tenemos en el mundo judío para precisamente incidir en estos medios, en la opinión pública y sobre todo después del 7 de octubre. Este fenómeno no es nuevo, esto ya tenemos muchos años involucrados en toda la problemática de los medios de comunicación, en la desinformación sobre todo, y en la manipulación de las noticias. Esto, por supuesto, no nos beneficia en nada y más bien nos perjudica muchísimo como comunidades judías y como defensores del Estado de Israel. Ahora bien, hay estrategias, hay planes, eso es lo que creo que en este marco, como parte de nuestra reunión, en lo personal quisiera también sacar en claro para el trabajo en nuestras comunidades, y creo que más de uno debe tener también ese deseo o esa hope o esa esperanza, un deseo y una expectativa de que eso se cumpla, porque es algo muy importante. Podemos ser reactivos, que es lo que más somos realmente en la mayoría de los casos, ante los fenómenos, ante el crecimiento del antisemitismo, ante noticias sesgadas y ante fenómenos que nos afectan realmente como comunidades, y el sesgo que hay contra la información que sale o no sale de Israel de la manera que muchas veces quisiéramos, pero que la contraparte está mucho más organizada que nosotros. Hay que establecer también programas y planes para ser proactivos. Eso considero en lo personal que es lo más importante. Lo hablábamos en la mesa con Silvio esta mañana en el desayuno, la importancia de poder ser proactivos, generar planes y estrategias que nos permitan educar, que nos permitan transmitir y contar hechos, no solamente no las narrativas que nos quieren contar e inventar en muchos casos, y sobre todo lo que va sucediendo en los últimos años, y ni hablar desde el 7 de octubre. Hoy presentamos por ello a 4 profesionales y activistas que lideran proyectos en base a su expertise profesional, pero sobre todo a su pasión por cambiar el estado de cosas en sus respectivos países y comunidades, y en algunos casos con una incidencia que va más allá de sus fronteras. Quiero presentar en primer lugar a Ariel Zuhami, de la comunidad de Uruguay, Montevideo. Ariel es director ejecutivo del proyecto Shoah, Memoria y Legado del Holocausto, es profesional egresado de la Licenciatura de Estudios Internacionales, miembro activo de Nuevas Generaciones del Congreso Judío Latinoamericano. El rol de liderazgo en la educación que Ariel realiza con mucho éxito en Uruguay con el proyecto de Shoah es un ejemplo y modelo a seguir que las comunidades pueden implementar de la misma manera que lo hemos hecho en la comunidad de Costa Rica, lo cual podemos contar también más adelante. Ariel. Bien, gracias Yossi. Buenas tardes a todos y todas. Yo vengo a contarles un poco una historia de involucramiento juvenil, dicho humildemente, de involucramiento exitoso, no solamente por iniciativa de jóvenes, sino también por acercar jóvenes de todo el país y principalmente a jóvenes no judíos. Yo tengo un perfil muy marcado con todo lo que es la drajá, la educación. Fui muchos años miembro de Abonim Dror, como Silvio. ¡Vamos todavía! Vamos todavía.
fui maskir en Abonim Dror y bueno, cuando terminé la época de la Tnuá, me involucré en un proyecto Shoah, un proyecto que ya estaba funcionando, de hecho desde el año 2008, y me involucré como educador y hoy en día ocupo el cargo de director de Proyecto Shoah. Y les voy a contar un poquito cómo surge, qué es Proyecto Shoah, cuál es nuestra área de incidencia, se imaginarán por qué lado viene, de qué temas tratamos, y bueno, por ahí contarles qué es lo que hacemos. Y en este espíritu de juventud, yo creo mucho en la juventud, sigo siendo joven, y creo mucho en esa energía de la juventud para poder involucrar a otras personas, de poder tomar esa fuerza, esa iniciativa, esas inquietudes, y Proyecto Shoah es un reflejo de eso. En el año 2008, 3 jóvenes judíos uruguayos que habían terminado también su época en la Tnuá dicen, bueno, nos interesa muchísimo el tema Shoah, queremos hacer algo grande en cuanto a la Shoah, queremos hacer un museo modelo en Uruguay para la región en habla hispana. Entonces se asesoran con museos en diferentes partes del mundo, arman lo que termina siendo un museo modelo que de hecho se exporta después como franquicia a Brasil y a Colombia. Y bueno, lo lanzan. ¿De qué forma lo lanzan? En lo que se llama el Salón de los Pasos Perdidos, que es el salón principal del Palacio Legislativo, lo que será el Congreso de Uruguay. Para lanzarlo se asesoran e incorporan intelectuales de todo el espectro político e ideológico para dar como esa idea de universalidad de lo que es la Shoah y ese mensaje universal que queremos dar. Y bueno, adaptan un museo sobre Shoah, pero adaptado a lo que es la realidad de hoy en día, los valores que podemos extraer, el ejemplo de inspiración de los justos entre las naciones, el testimonio de los sobrevivientes, y lo llevan a la práctica. El museo funciona por 2 años en museos municipales, logra atraer más de 60.000 personas que vienen principalmente estudiantes de Montevideo y del interior del país, y después de los 2 años sucede que un poco las concesiones de los museos municipales se agotan, el proyecto se agota un poco, y dicen, bueno, esto está funcionando muy bien, tenemos la verdad un oro en bruto, estamos llegando mucho a nuestro mensaje, ¿qué podemos hacer? Y ahí, bueno, voy a tomar prestada una frase de nuestros primos, que es, bueno, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y dijeron, bueno, se termina el museo, ahora vamos a adaptar el museo y vamos a llevar el museo a diferentes lugares. ¿De qué forma? Ellos también habían sido parte de Tnuá y dicen, bueno, somos buenísimos educando. Vayamos a los colegios de secundaria en Uruguay a enseñar sobre Shoah y a adaptar nuestro taller. Y tengo una presentación para mostrarles un poco de lo que es Proyecto Shoah. Y me voy a parar acá atrás, así puedo apoyarme en las diapositivas. Proyecto Shoah involucra a jóvenes uruguayos de entre 18 y 30 años que se suman como educadores. Somos personas que estamos completamente convencidas de la importancia de transmitir el Holocausto, transmitir la Shoah, pero también para transmitir el legado que tenemos de la Shoah. Y a partir de eso logramos reflexionar. Llevamos reflexiones con evidencia histórica para modificar las realidades de los estudiantes en Uruguay. Y tenemos una frase lema, que a mí me encanta decirla, que es generamos conciencia a partir de la evidencia. Nosotros mostramos lo que fue capaz de hacer el ser humano en su máxima expresión de falta de tolerancia, de indiferencia, y en base a eso bajamos el mensaje a lo que son las realidades de los colegios. Y terminamos sintetizándolo, y les voy a mostrar un poco cómo, en tema de intolerancia y de bullying en los colegios a partir de la evidencia histórica de la falta de tolerancia. Creemos que conocer lo que es capaz de hacer el ser humano nos da el poder de elegir quiénes queremos ser como personas. Y ese es nuestro lema principal, y a partir de ese lema es que nos dirigimos a los colegios a transmitir nuestra historia. Tenemos un taller de 90 minutos que lo ofrecemos a todos los colegios de educación pública y privada del país. Tenemos los permisos otorgados por las autoridades competentes. El museo, cuando se lanza, además, se lanza con el aval del Ministerio y mencionado como de interés nacional. Y hoy en día el Ministerio de Educación y Cultura nos otorga permisos, y también la Asociación Nacional de Educación Pública, y de esa forma es nuestra puerta de acceso a los colegios. Esto que hay acá son algunas de las diapositivas que nosotros mostramos en los talleres. Son un resumen, pero que muestran las cuestiones principales. Y yo les voy a comentar un poco cuáles son las temáticas y de qué forma bajamos ese mensaje y de qué forma logramos transmitir nuestro mensaje de la evidencia de la Shoah para lograr un efecto cascada en la sociedad toda. Hablamos al principio de un primer módulo, y después tenemos el segundo módulo grande. El primero refiere a todo lo que es la Shoah, la historia, características de la ideología nazi, estereotipos, mucho énfasis en los estereotipos, porque son estereotipos que hoy en día siguen presentes, tanto para los judíos como otro tipo de estereotipos.
Contamos la historia de Chill Reichman, que es un sobreviviente de la Shoah, que muchos años después viene a vivir a Uruguay, y de esa forma nosotros logramos como cierta empatía o cierta identificación de los propios estudiantes con una persona que viene a vivir a Uruguay, tiene 8 nietos, tiene bisnietos, de hecho una de sus nietas es una cantante media famosa en Uruguay, entonces por ahí el apellido le llega a los estudiantes. Y bueno, hay un momento que nosotros tenemos un punto de inflexión. Empezamos a hablar de los justos entre las naciones, su historia que inspira y el llamado a no ser indiferentes, basado en el ejemplo de los justos entre las naciones. Chill Reichman, en una parte de la diapositiva, cuenta en una entrevista que mostramos cómo él fue salvado después de que se escapa de Treblinka por un campesino que lo ayuda y no lo denuncia. Y bueno, por ahí entramos a lo que tiene que ver con los roles. Hablamos de los roles que existieron durante la Shoah. Nosotros nos presentamos como jóvenes, somos jóvenes que llegan a otros jóvenes, somos educadores, no somos profesores. Entonces de esa forma logramos un ida y vuelta, un intercambio con los estudiantes que genera eso. Entonces les preguntamos a los estudiantes, después de todo este espacio que hubo, que genera como un ambiente bastante solemne sobre la Shoah y de movilización, ¿qué roles ellos creen que existieron durante la Shoah? Víctimas, victimarios, cómplices, indiferentes, colaboradores, y que los identifiquen. Bueno, los judíos fueron las víctimas, los nazis fueron los victimarios, bueno, hubo colaboradores, pero la mayoría fue indiferente. Decimos, bueno, ¿en qué situaciones de su vida entienden ustedes que también hay roles? Que podemos identificar roles claros en situaciones de violencia, de indiferencia, de intolerancia. Y naturalmente el darse esto dentro de un salón de clases, nosotros también lo inducimos, pero decanta en el tema bullying. Los estudiantes, entonces, en la segunda etapa empiezan a compartir experiencias sobre qué roles tienen, qué roles tuvieron, qué roles quieren tener. Y de esa forma logramos como ese espacio de catarsis, de reflexión, que surge por hablar de Shoah, de encontrar los roles que existieron durante la Shoah y qué roles quieren tener ellos hoy en día en su vida cotidiana. Este año tenemos 45 educadores y bueno, tenemos un equipo de directores. Impresionante que debería decir, porque todos tienen seguramente proyectos parecidos, pero ¿cuál sería el impacto? Exacto, vengo a mostrarles el impacto justamente. Perdón, adelante. Excelente, excelente. Nosotros trabajamos hace 10 años en esta modalidad y hemos llegado al día de hoy a algo así como 110.000 estudiantes en un país de 3 millones de personas. Hubo años que llegamos al 40% de los estudiantes de lo que es 9º grado de todo el país. Trabajamos en Montevideo y en el interior. Y bueno, esta es la cantidad de personas que llegamos. Pueden ver que durante la pandemia se pinchó un poquito, pero estamos recuperando los números anteriores. Y bueno, el objetivo también es involucrar a los estudiantes con ese mensaje. ¿Y de qué forma? Durante muchos años funcionó un proyecto que se llamaba Embajadores. Los estudiantes abrazaban ese mensaje de no ser indiferentes, de accionar por lo que les parece injusto. Y por ahí se sumaron y utilizaban proyectos Shoah como plataforma. Iban, por ejemplo, a merenderos, a ayudar a gente que no tenía para comer, fueron al hogar israelita, a acompañar a los ancianos que estaban por allí. Y bueno, también muchos que reciben el taller hoy en día son educadores nuestros. Reciben el taller, por ejemplo, en un departamento que se llama Rivera, que viven menos de 100.000 personas. Vinieron a vivir a Montevideo y ahora se incorporaron como educadores nuestros. Y bueno, nosotros transmitimos como este mensaje grande de no ser indiferente, de respetar al otro, a partir de lo que fue la evidencia histórica. Y hemos desarrollado un efecto cascada bastante grande. Justamente la semana pasada hemos tenido varios políticos que publicaron una noticia que salió un reconocimiento que recibimos la semana pasada. Y hemos ganado un lugar bastante importante en el sistema educativo uruguayo, que bueno, nos da como ese lugar de poder seguir transmitiendo el mensaje, principalmente en 2 direcciones. Primero en recordar lo que fue la Shoah, hacer honor a las víctimas y honrar a lo que fueron los justos entre las naciones, y después que puedan tomar ese legado para poder no ser indiferentes en base al legado de los justos entre las naciones e involucrarse en su contexto. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Ariel. Liora Gomel es comunicadora social especializada en derechos, diversidad y género. Actualmente se dedica a derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es consultora en instituciones comunitarias y empresas sobre temas vinculados con comunicación, fortalecimiento institucional y educación comunitaria. Es editora de Milta, revista iberoamericana de pensamiento cultural y educación judía. Colaboró con organismos internacionales y gobiernos locales en Argentina. Dentro de la comunidad trabajó en AMIA, FACMA, Yaladeinu y BAMA. Fue Hanihai Madrihai Maccabi,
cosa que nos dice que es parte fundamental de su formación. Fue presidenta de la Fundación Encontrarse en la Diversidad, que fue ganadora de un premio, coordinadora de la Red Nacional de Jóvenes Judíos, entre otros espacios de incidencia. Ha publicado libros con temas sobre diversidad e inclusión y sobre derechos de las personas con discapacidad, entre otros. Y esto es un resumen nada más. Liora. Bueno, hola. Ante todo, gracias a Diego, a Anabela, a Silvio y a Ari por recomendarme para estar acá. Me honra poder escuchar. Creo que estamos todos como con la lágrima ahí esperando de las cosas que venimos escuchando, y entonces me tomo un segundo para decir esto. A mí el 7 de octubre me encontró en otro lado, en otra conversación, y lo primero que me pasó fue que tuve que contarle a mi hijo que el hermano de su padrino, Avi, había sido asesinado. Mi hijo tiene 15 años, Valdror, y esa conversación fue una conversación primera que me dijo que algo estaba en otro lado distinto de donde habían estado otras escaladas del conflicto. Y después, en el momento en el que Iago y Eitan aparecieron en la lista de las personas que todavía siguen secuestradas, también, no porque fueran mis amigos cercanos, sino porque es gente con la que trabajé en la vida comunitaria, y sé de su potencia, de su compromiso, de su recorrido, y que esas personas estén pasando tan cercanamente algo como lo que están pasando. Liora, varias comunidades conocieron a Eitu como Shelías también. Ah, bueno, sí, todos. Comunidad de Perú y gente muy querida. Costa Rica lo conocí. Entonces, bueno, eso a mí me puso en una conversación distinta de otras veces. Llevo 25 años trabajando en derechos humanos, escuché muchos testimonios de Shoah, muchos testimonios de la dictadura, el saneamiento contra judíos, pero esta conversación para mí fue muy nítido que era otra. Entonces, desde este lugar, y como no podía llorar, me puse a hacer, y esto es lo que van a ver a continuación. Si alguno de ustedes tuvo la generosidad de participar en publicar una pieza como esta, que estaban todos los Shabbat disponibles, surge del grupo voluntario que bien contó Diego hace un rato, donde logramos conectar diseñadores, traductores, subtituladores, editores de video, personas, comunicadores comunitarios que trabajaban en las instituciones y que se pusieron a hacer en conjunto para todos, sin logos y sin egos, que puede parecer algo menor, pero en la emergencia no teníamos tiempo de esperar los circuitos institucionales, no porque los desconociéramos, porque de hecho todas estas piezas fueron publicadas en las cuentas de las instituciones, y muchas de ellas recibieron el aporte generoso de las instituciones que donaron tiempo de las personas profesionales, como es el caso de ACOA, que puso a su equipo de diseño. Entonces, cuando armamos esta pieza con un mensaje denominador mínimo común, que es unidos por Israel, por la paz, por la esperanza, más que nunca Amejad, en un contexto en el que por lo menos la comunidad judeo-argentina tiene un grado de fragmentación, o tenía, bastante importante, y creo que en la israelí también, no conozco las de todos los lugares, y de repente se tradujo en esta otra imagen, que es toda la gente posteando la misma pieza, porque nos coordinábamos en los distintos grupos para postear al mismo tiempo. No que cambiamos el algoritmo, pero alguna cosquilla le hicimos. A mí, que estoy un poquito loca, me dio como impulso para querer algunas cosas más, que son las que resumidamente vamos a contar. La primera acción, y Gaby está acá conmigo, está en la mesa. Cada acción tenía una mesa chica conformada por distintas personas que se bajaban, se subían. En la primera estaba Gaby, entre otros, y lo que hicimos fue lograr que en todas las pantallas posibles de la vía pública y los aeropuertos estuvieran las fotos de los secuestrados. De vuelta, no tiene nada que ver con el esfuerzo de la gente que está en el territorio, poniendo el cuerpo, dando su vida, pero nosotros desde nuestra pequeña realidad necesitábamos sentir que estábamos haciendo algo al respecto. Hicimos curaduría y creación de contenidos con tono local, porque muchas cosas, por ejemplo, nos venían de Israel diciendo Hamas es ISIS,
y no sé si les pasó a ustedes, pero en Argentina eso no significa nada, porque en tal caso había una referencia a Hezbollah y al atentado de la AMIA, que después Gaby va a contar más. Entonces tratamos de ir viendo con las distintas personas qué era lo que se podía decir local. En ese contexto se armaron dos grupos que para mí son importantes, de otros 18 en los que por lo menos estoy involucrada y sé que hay más, que uno es el grupo de comunicadores comunitarios de Argentina y otro es el grupo de comunicadores comunitarios de Iberoamérica, donde trabajamos en forma conjunta con España, Chile, menos con Brasil, pero había de distintas partes. Y como en realidad yo entraba por un ratito, porque mi vida estaba en otra parte, en cada grupo fui poniendo una institución que después, institución fluida, ¿no? De las dinosaurias, de las otras, porque la idea era que después eso quedara como capacidad instalada para los que seguían haciendo. Entonces el grupo de comunicadores comunitarios estaba asociado a la red de profesionales, el grupo de Iberoamérica estaba asociado a Lazos, y así la idea era que después quedara como capacidad instalada. Básicamente agradezco la generosidad de Diego que habla así de mí, pero yo lo que hice fue funcionar como un hub, donde había una idea y alguien que en otro grupo la podía hacer, llevaba y traía información y trataba de que las cosas no... Che, estaría bueno hacer esto, bueno, hagamos. Entonces así, por ejemplo, se hicieron las pulseras de Bring Them Back, que puede sonar tonto, pero consiguieron recaudar para comprar ropa interior para los Hayalim que estaban yendo a pelear en invierno, para una pluga. O las acciones para que liberen a Kfir y Ariel. En este sentido me interesa decir, importante, que nosotros funcionamos también como traductores al español de las cosas que hacía el Foro de Secuestrados de Familiares. Porque, por ejemplo, para recaudar, ellos tenían en hebreo, después tuvieron en inglés, pero nadie le daba el tiempo de traducir al español. Y como hubo un momento que no sé si se acuerdan, que había estafas, era necesario que estuviera disponible, cómo, etcétera. Bueno, las piezas llegaban del Foro Familiares, las traducíamos, las adaptábamos y las volvíamos a distribuir a los grupos para que cada uno pudiera... Y ahora salió del marco comunitario, que es el tema este. Bueno. El tema aquí es si ustedes tuvieron un impacto fuera de la... O sea, como coordinadora de Sí, estos claro, grupos. por eso, voy a avanzar. Roger Waters, Vayamos ahí. sí, Roger Waters, claramente antisemita, universidades argentinas con grado de ataques reales a las personas. Se tradujo en esto, marcha a favor de las universidades donde todas las personas nos juntamos a defender. Después te voy a dejar las fotos. Las universidades argentinas se pronunciaron en contra de Hamas y a favor de los estudiantes, con lo cual no es que cambiamos el antisemitismo, pero a diferencia de Estados Unidos, hoy si en una universidad argentina pasa algo, tiene costo. El tema de enero en Argentina, vacaciones, estaba muerto, no estaba pasando nada, entonces nosotros nos coordinamos con los familiares de Kfir para hacer el cumpleaños no feliz, y fue un momento que es muy interesante porque, a diferencia de las cosas que se venían haciendo antes, lo que hicimos fue tratar de llegar a un mensaje distinto a gente distinta. Entonces convocamos, con algún costo adentro de la comunidad, a personas que no habían estado tan involucradas, como Julián Weich, que es un actor muy conocido, y negociamos con Lito Vitale, que es un músico muy conocido, para hacer una canción que fuera representativa para Latinoamérica, con gente como Patricia Sosa, etcétera, que permitiera poder mover en las redes, pero también en la prensa. Entonces la prensa a esto respondió con: los artistas se comprometen para que Kfir y su hermano vuelvan. Cabe aclarar que todas las acciones eran por todos los secuestrados, aunque en algún momento tuvimos que elegir priorizar algún mensaje. Con esta acción en particular llegamos a medios de prensa que con otras no habíamos llegado. Con las universidades, nuestros universitarios tuvieron tiempo de televisión, de radio, de diarios, para dar su versión de los hechos y contar cómo los acosaban en los lugares. Acá hay algunas tapas de los principales medios, es solo un pedacito de las cosas que hicimos. Y otra cosa que quería contar, que conecta, y hablando de las redes, porque me gusta que hay gente acá que participó
En esta campaña que hicimos para el 8 de marzo participaron 150 mujeres judías y no judías de 13 países diferentes, desde Israel hasta Estados Unidos, pasando por todo Iberoamérica. Y posteábamos al mismo tiempo frases como esta, que daban cuenta de esa sensación de soledad que también se hablaba en el panel anterior, de aquellos que estábamos involucrados en movimientos humanistas que trascendían la comunidad y de repente nos habíamos visto vueltos al gueto de algún modo, porque ¿cómo no se va a condenar una violación o el uso del cuerpo de una mujer como arma? Entonces, en ese contexto, todo ese trabajo, que es muy poquito lo que se ve acá, nosotros lo que hicimos fue media training para ir orientando a las distintas acciones, que los voceros pudieran tener un discurso que se saliera de lo geopolítico, porque en Argentina por lo menos hay mucha gente que puede hablar de la historia del concepto, pero las historias, las narrativas personales, las biografías situadas tienen una potencia distinta. Entonces trabajamos mucho con Gaby, que también está acá, y con Diego, ahí está, mirá, y con Diego Laje, que es el prensero de Muki Tenenbaum, ex fiscal de Jerusalén, y con Gaby, entre otros, en el armado de 3 talking points que nadie pudiera decir no. Entonces, con esos talking points capacitábamos a los distintos actores que podían hablar en prensa para que fueran a hablar. Los talking points eran, por ejemplo, que el secuestro era un crimen que continúa en el tiempo, hablando, por ejemplo, de que los hijos de desaparecidos de Argentina es un crimen que se perpetúa. Habla con una narrativa local, enfoca. Un minuto, Liora. Que Israel tiene derecho a defenderse y que el 710 es inadmisible porque nadie puede estar a favor del infanticidio, el femicidio y la violación. Eso es como una cosa tengo 1000 temas más, pero básicamente Gaby me dijo, bueno, resumí en las buenas prácticas que se pueden sacar de todo esto. Entonces digo, bueno, se buscó un mínimo denominador común que pudiera pasar el filtro desde Chabad hasta el movimiento reformista. Todos podían publicar las piezas porque estaba cuidado que representaran a cada uno. Publicar al mismo tiempo movió el amperímetro en algunos lados y nos dio una posibilidad de que el clima de opinión pública estuviera a favor de Israel para que nuestra propia gente no tuviera miedo de opinar. Entonces, cuando de ahí se iba a la prensa o se iba a los trabajos o a los lugares más inhóspitos, uno sentía que tenía toda esa red de gente legitimando la propia opinión. Los grupos funcionaron como comunidades de sentido, entonces la mayoría de la gente no se sintió sola en un momento que fue muy solitario. El tema de los no logos y los no egos, que es esto que Diego decía, o sea, somos un montón de gente que hicimos, estoy segura que muchos de ustedes participaron también de esta movida, publicando, compartiendo, dando ideas, buscando contenidos en sus lugares. Y en ese contexto logramos que Roger Waters no se quedara en un hotel judío y que le fuera bastante incómodo y que tuviera que medir un poco sus palabras. Logramos que las universidades estuvieran a favor de nuestros estudiantes, logramos que el tema se mantenga en medios y logramos prensa afín. Y básicamente creo que a diferencia de otras veces que la comunidad judía se iba mermando por miedo, creo que hoy estamos todos mucho más empoderados y orgullosos de quienes somos. Así que, gracias, Liora. Muchas gracias. Gaby Sherman es egresado de la carrera de Publicidad, licenciado en Dirección de Organizaciones de la Sociedad Civil y con posgrados en Comunicaciones Integradas de Marketing y Asuntos Públicos. Desde junio de 2001 trabaja en AMIA, todos conocemos la AMIA en Buenos Aires, Argentina, donde se desempeña como director del Departamento de Comunicación y Prensa. Diferentes trabajos realizados han obtenido distinciones en certámenes como Festival de Cannes, El Ojo de Iberoamérica, Premio EFI, Mercurio, Lápiz de Oro, entre otros. Gaby. Bueno, buenas tardes todas, todos. Gracias por la oportunidad, gracias por la convocatoria, el espacio. Recién mientras... Ese no soy yo, ¿eh? No tengo presentación. ¿Cómo? No tengo presentación. Bueno, no importa.
no importa. Recién pensaba mientras escuchaba que venimos hablando mucho del 7 de octubre y lamentablemente en nuestra región y en particular en nuestro país, en Argentina y en Buenos Aires, no necesitamos mirar a 15.000 kilómetros de distancia para saber lo que es el terrorismo. El 17 de marzo de 1992, un atentado terrorista hizo explotar la sede de la Embajada de Israel en Buenos Aires y 2 años más tarde, el 18 de julio de 1994, destruyó la sede de la AMIA, asesinando 85 personas, dejando a más de 300 heridos y una huella que todavía permanece intacta porque no hay un solo responsable preso. A mí me tocó empezar a trabajar en la AMIA, como decían recién, a mediados del 2001. Y después de unos años pregunté cómo se hacían las convocatorias a los actos por el aniversario del atentado, al acto del 18 de julio del 94. Y ahí me empezaron a mostrar unas cosas y había unos volantes que estaban impresos a un solo color que llamaban a... Perdón, la presentación. Aprecio, muy bien. Gracias. Llamaban a un acto, decía acto comunitario. Había algunas frases en hebreo en los volantes. Y encontré que la institución pagaba 2 o 3 días antes del 18 de julio unos avisos de 10 por 10 en los 2 diarios de mayor tirada de aquel momento del país, en Clarín y en La Nación. Eso era todo lo que se hacía para convocar al acto. Entonces yo pregunté, lo primero que pregunté es por qué pagábamos esos espacios, si no había una conversación con los medios para que nos cedan los espacios para publicar los avisos, y la respuesta que recibí fue: nunca preguntamos. Y entonces se me ocurrió llamar a los diarios y me dijeron: mándame el aviso y te doy el espacio. Antes hablábamos con Débora sobre la SOARA y cómo traer a la gente que no pertenece a la comunidad, pero que por ahí está mucho más cerca de lo que creemos. Y los medios de comunicación muchas veces son eso también. Y entonces llamé a los medios y me dijeron: mándame el espacio. Y cuando tuve los espacios de Clarín y La Nación, dije: hay otros diarios. Y llamo a los otros diarios y me dijeron: mándame el aviso. Y entonces dije: llamamos a las revistas también y me dijeron: mándame el aviso. Y eso empezó a crecer. Y año tras año, esa cadena de gente que se sumaba a brindarnos espacio de ayuda y demás a las campañas se fue convirtiendo en algo muchísimo más grande. Esta es una fórmula que inventé yo. Y que cada vez que me invitan a contar cómo hacemos nuestro trabajo, trato de decir que hacemos todo esto. Pero en particular, además de lo que está más grande ahí, porque creo que los que trabajamos en organizaciones comunitarias, en la sociedad civil y demás, quienes somos profesionales trabajando ahí, sabremos que en general nuestros sueldos no son los mejores y a veces la pasión reemplaza eso. Pero quería subrayar la última palabrita de arriba, que es la de agradecimiento. Nosotros fuimos entendiendo que sin agradecer y fidelizar a cada uno de los que se sumaba a estas acciones, no había posibilidad de continuar al año siguiente. Y entonces pusimos mucho hincapié en ese agradecimiento de puertas para adentro. Nadie se enteraba que en general la semana siguiente, a cada 18 de julio, en AMIA se hacía una reunión con una mesa muy grande de alrededor de 20-30 personas y empresas que habían colaborado con la campaña de cada año. Eso no se difundía en ningún lado, pero todos los que estaban en esas mesas renovaban su compromiso para el año siguiente y sabían que iban a sumar a alguien más porque formaban parte de una gran cadena solidaria. Estos son los volantes que yo les hablaba al principio. El de allá dice 1995, un año después del atentado. El de acá es del año 2002. Habían pasado muchos años en el medio, no había cambiado nada comunicacionalmente, nada. Y verán, por algún lado dice acto comunitario, ahí abajo dice servicio religioso. Nos estábamos hablando a nosotros mismos.
como primera reacción ante el ataque, podía tener cierta normalidad, cierta naturalidad, encerrarnos. Cuando pasaban los años no podía seguir siendo el camino si queríamos hacer que la sociedad en su conjunto siga recordando y apoyando nuestro reclamo. Estos son los 3 objetivos que nos planteamos y siempre son los mismos objetivos. Reinstalar el tema en todo el país, reclamar justicia, porque mientras no haya justicia no podemos hacer que haya un espacio íntimo de recordación de los familiares hacia la memoria de sus seres queridos, y movilizar a un acto masivo como se hace cada aniversario. Estos 2 órganos son los que necesitamos tocar cada vez que hacemos alguna pieza de comunicación, alguna campaña. Si tocamos uno de los 2, generamos algún impacto. Si tocamos los 2, en general, es cuando mejor funciona. ¿Y cómo trabajamos? Algunos ejemplos un poco de atrás para adelante. Todos sabemos que los argentinos estamos muy orgullosos con este muchacho. Y el año pasado, una de las ideas fue conectar a la recordación del aniversario del atentado con lo que había pasado en el Mundial. Habían pasado 6 meses de Argentina campeón del mundo. Y entonces encontramos que una de las víctimas fatales del atentado se llamaba Diego, y entonces hicimos un spot que decía qué hubiese pensado Diego en este momento, cómo lo hubiese vivido Diego este momento, y toda la narrativa de ese spot, uno imaginaba que estaban hablando de Maradona con el Mundial. Y el spot cerraba con familiares y amigos de Diego de Pirro diciendo cuánto le hubiese gustado a Diego de Pirro vivir la alegría de Argentina campeón del mundo. Esta es otra de las acciones del año pasado. Se habló con todas las familias de las víctimas fatales y nos contaron cuál era la música que más les gustaba escuchar. Y entonces se contactó a un montón de cantantes y músicos argentinos para que puedan tocar la canción que a esa víctima le gustaba, y cada uno de ellos grabó un video que difundió en sus propias redes sociales y posteamos en conjunto con AMIA y con la cuenta de esos artistas, para comprender que nosotros con nuestras cuentas, con nuestra potencia comunicacional no alcanza. Necesitamos multiplicar eso, y para eso es fundamental sumar a las cuentas de cada uno de quienes se suma multiplicando el mensaje. La música, el arte en general nos ha acompañado durante muchísimos años. Estos son todos familiares de víctimas fatales que se juntaron. Muchos de ellos no se conocían entre sí. Se juntaron el año pasado. Ninguno de ellos canta, ninguno de ellos es cantante, pero decidieron que se sumaban a una iniciativa de cantar juntos una canción emblemática para la Argentina como es La Cigarra, y grabaron un video. Hay algo que se decía antes vinculado con la temática de este panel, que tiene que ver con la incidencia. Cada una de las acciones que nosotros hacemos, la hacemos pensando en que sea prensable. Los medios son un público objetivo para nosotros. Nosotros no tenemos manera de llegarle a toda la gente que le queremos llegar, que es la sociedad en su conjunto, si no sumamos a los medios como aliados en esto, y por eso construimos las campañas y las acciones pensando en que sean noticia. Y hemos llegado a un lugar donde, cuando se acerca el 18 de julio, recibimos llamados de los medios de comunicación diciéndonos este año qué van a hacer, o están esperando que generemos contenidos que ellos... Hay algo vinculado con la música también este año que se va a producir pasado mañana. Se va a grabar pasado mañana, está vinculado con la música, ya se van a enterar dentro de algunas semanas. Algunas cositas muy rápidas para seguir hablando de la incidencia. Esos murales que ven ahí son las paredes del Hospital de Clínicas, son los murales más grandes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Intervención en el espacio público, para que todo el mundo pueda ver. Un hospital que fue central atendiendo a las
Ese hospital queda a 2 cuadras de la AMIA. Fue el lugar donde se atendieron a la gran mayoría de las víctimas de la AMIA. Esto voy a contar solamente 2 cositas. Esto que está acá, ella no la vende acá, pero ella se llama Steffi Reutemann. Es una influencer muy conocida en la Argentina que tiene una característica. Nació el 18 de julio del 94. Nosotros teníamos este dato y queríamos hacer algo con ella porque ella llega a millones de personas. Pero en vez de hacer solo con ella, le dijimos, Steffi, ayúdanos a convocar a gente que haya nacido el mismo día, el mismo año que vos. Y ella posteó en sus redes que buscaba gente que haya nacido el 18 de julio de 1994. Otra vez, no importaba si eran judíos o no judíos. Y convocó a un grupo de casi 30 jóvenes que nacieron el mismo día que ella, y los reunimos, hicimos un spot. Esto fue cuando el atentado a la AMIA cumplía 25 años. Para que puedan contar qué era 25 años, qué significa el paso del tiempo. Para ellos, 25 años era toda su vida. Y eso es la necesidad de hablarle también a quienes no tienen memoria vivencial de lo que pasó. Y para sumarle a esto que está acá, si alguna vez quieren, entren en YouTube y pongan Samba y el atentado a la AMIA, Samba con Z. Samba es esta persona, este chico, es un personaje creado por el Ministerio de Educación de la Nación de AMIA que cuenta partes de la historia argentina y del mundo. Y a mí se me ocurrió hace alrededor de 10 años hacer un episodio de Samba y el atentado a la AMIA. Dura 2 minutos y medio, es muy cortito. Lo pueden ver para entender cómo le contamos a los chicos de jardín de infantes y primer año de la primaria qué significa un atentado. Estas son muchas de las cosas que hemos hecho. Por ejemplo, intervenir en una estación de subte, trabajar con sobrevivientes, 100 músicos y artistas en un video que ya tiene más de 4 millones de visualizaciones. Y generar noticias. De esa manera logramos que responder a una pregunta que generalmente nos hacen. ¿Por qué el atentado a la AMIA se recuerda más que otras tragedias que pasaron en la Argentina, incluso después? La respuesta está acá, porque hay mucho trabajo para que eso suceda. Y siempre cierro con esta frase. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Shoshana Turquía, terapeuta cognitivo-conductual, Team CBT de la Universidad Hebraica y el Feeling Good Institute de California, maestra en alta dirección de empresas e internacionalista, con énfasis en comunicación internacional e intercultural. Especialista en economía política internacional por el University of British Columbia. Actualmente se dedica a consultas privadas, conferencias y talleres, y sus participaciones en medios de comunicación con énfasis en salud mental, feminismo, cultura y diversidad sexual. Fue directora general del Instituto Cultural México-Israel de 2004 a 2008 y ha formado parte desde entonces como miembro de su comité ejecutivo. También es miembro del board de Gimel y cofundadora de #Todas las mujeres importan. Shoshana. Gracias. A ver, párense todos porque hace mucho calor, a ver si nos prenden el aire. Sacúdanse tantito porque vamos tarde. Y quiero que me acompañen en un ejercicio con las manos, entonces voy a gritar un poco para no usar el teléfono. Levanten sus manitas, sacúdanse, ¿ok? Mano izquierda y repitan conmigo. Todas las personas queremos ser reconocidas. Sostenidas, contenidas y amadas. Esa es la filosofía. Todas las personas queremos ser reconocidas, sostenidas, contenidas y amadas. Pueden tomar así. A ver, soy una partisana de las relaciones públicas. ¿Por qué me atrevo a decir esto? La comunidad judía de México somos entre 40 y 50 mil, nunca nos gusta contarnos, no vaya a ser la de malas que no la tenemos. Y en voz de sus dirigentes principales y encargados de las relaciones públicas de nuestra comunidad, somos una organización netamente piramidal. Comunitariamente no nos gusta que haya demasiadas voces en la arena pública. Nos gusta centralizar la voz
de hecho se llama Comité Central de la Comunidad Judía de México, y yo creo que esa estructura tiene algunas ventajas. La primera es que respondió muy bien al sistema político, social y cultural de México, donde había un solo partido hegemónico que era el PRI, y entonces entre las cabezas se hablaban, y eso estaba muy bien. ¿Por qué creo que algunas cosas de esta idea piramidal siguen funcionando? Porque la comunidad judía de México, gracias a Dios y gracias al trabajo de muchísimas personas que hoy reconozco y que aprecio, no ha tenido un solo atentado antisemita de importancia desde el 7 de octubre. Y esto es fundamental, ¿ok? Dicho esto, la rebeldía. Quiero compartirles 4 estampas. La primera, el 11 de septiembre, 9/11. Yo trabajaba en Tribuna Israelita, que es el órgano de difusión y relaciones públicas de la comunidad. Era un analista que hacía clipping. Cortábamos las noticias y las pegábamos en una hojita y decíamos, esta es de interés. Y al primero que vi, ya no lo veo por aquí, fue a Marcos Meta a llegar. Ahí está Marcos. Yo creo que jamás me vio ni me registró que yo estaba ahí, porque entró con una cara de angustia y literal, Marcos, perdón que te balconé en público, su posición corporal era como si tuviera el peso del mundo en los hombros. Yo hacía clipping, no podía hacer nada por el 9/11. Segunda estampa, David Serur, Zichrono Lebraja, que todo lo que hago con relaciones públicas, medios de comunicación, incidencia política, siempre es desde su mano, desde su acompañamiento, y dirijo estas palabras, Nishmato, Lelu Nishmat David Serur. Él fue el presidente durante muchísimos años del Instituto Cultural México-Israel. Y mi mujer me dice, ¿por qué estás tan obsesionada con el instituto? Si ya no existe, si ya es una cosita que de repente activa. Porque el instituto tenía una misión que se nos ha olvidado a muchos, que era fortalecer la amistad entre ambos pueblos. Una institución judía que no tiene que hacer incidencia política, sionismo, religión. Tenemos que ser amigos. Y entonces era la guerra del 2006, la guerra con Líbano, y como siempre, los intelectuales de izquierda, muy apasionados en ser buenas personas, sacan un desplegado antisemita. ¿Por qué no? Se puede. Incidencia. Agarrar la lista y amorosamente hablarle uno a uno y preguntarle qué estaba firmando. La siguiente estampa es la del 6 de octubre, porque todo el mundo habla del 7, yo voy a hablar del 6. Acaba la cena de Shabbat, yo tengo insomnio, me meto una pastillita para dormir y en eso retiembla en su centro la tierra, así es el himno mexicano, tembló en la Ciudad de México, literal tembló al mismo tiempo. México e Israel tenemos muchas cosas en común, entre esas los himnos, ya después les platicaré toda esa historia. Tiembla y el protocolo que mi esposa y yo seguimos es que ella corre a la recámara de uno de los hijos, yo corro a la de la recámara de los otros hijos y esperamos a que pase el temblor y si no pasa nada nos regresamos a dormir. En el Inter, medio drogada con mi Tapsin noche para dormir, volteo a ver mi celular y veo que están entrando por las rejas, ¿no? Y veo los misiles. Claro, estoy drogada y está pasando el temblor. Entonces lo único que alcanzo a decirle a mi mujer es, mi amor, está empezando la Tercera Guerra Mundial. Sí, soy catastrófica, soy muy judía en eso, tengo un alma catastrófica. Y me dice, ¿qué te pasa? Le dije, esto nunca nos había pasado. Y después me acordé que sí nos ha pasado. Esto es un pogrom. Y tenemos que recordar que sí sabemos sobrevivir los pogroms. Esto es un pogrom de otras dimensiones, con otra propaganda, más acelerado, pero es un pogrom. Y recordemos que sí sabemos cómo sobrevivir. Y la última estampa
que les quiero regalar. ¿Alguien ubica a Patti Smith? Esta cantante, ¿no? Power to the People. No, alguien cántala porque yo canto horrible. Power to the People viene al Teatro de la Ciudad de México. Ya están todos los eventos, digamos, izquierdosos del mundo, infiltrados por los palestinos. Entonces yo decía, puta, qué hueva ir a escuchar a esta viejita, que me cae muy bien, pero qué hueva. Pero tengo que ir en función de acompañar a mi mujer, que está metida en la cultura. Y estoy sentada, digamos que en un lugar donde está, entre otras personas, la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México. El concierto aburridísimo, no se lo recomiendo. Hasta que cantó Patti Smith, ¿no? En lugar de recitar poesía ecologista, cantó. Y entonces, Power to the People, y la gente estaba feliz. Además era el cierre de alguna cosa de la campaña de Claudia Sheinbaum, la Ciudad de México prendidísima. Y dos pendejos, perdón, hablo con muchas groserías, luego me editan. Dos pendejos levantan unas banderas palestinas enormes, y yo, como siempre, estoy contando quién tiene presupuesto y quién no. La bandera era cara, es decir, había lana atrás de la bandera. Dos idiotas se ponen a gritar Free Palestine. ¿Qué hubiera pasado en el resto del mundo? Generalmente el que está en el escenario se hubiera prendido, ¿no? Power to the People. ¿Saben qué pasó? Silencio absoluto, a todo el mundo le valió madre. México es la excepción de la regla. Y quiero que lo usemos como un método de estudio para entenderlo. ¿Se acuerdan que les dije que era piramidal el asunto? Bueno, además de ser piramidal, somos bastante esquizoides. Porque somos una de las comunidades judías que per cápita apoya más al Estado de Israel. En la cantidad de niños que mandamos a Israel, en la cantidad de dinero que hacemos, en la cantidad de representaciones judías en México y viceversa. En la Universidad de Tel Aviv hay una cátedra que se llama Cátedra México. En Hebel Eshkol somos ciudades hermanas. O sea, mucho sionismo en lo vivencial, en lo práctico, pero no en lo institucional. En lo institucional está completamente decidido la protección de la vida judía mexicana y el sionismo. Son dos cosas completamente distintas. Y esto creo que también es importante decirlos. Cuando les digo soy una partisana, hay veces hay que tocar de este lado y hay veces hay que tocar de este lado. Y no se puede tocar los dos tambores al mismo tiempo, ¿no? Ahora, 2 minutos. Perfecto. No se puede hacer incidencia política sin amistad. Presencia, 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 presencia. No sé cómo sea en sus países, pero la comunidad judía de México está en deuda con México. Porque en el momento que, gracias a que nos ha ido muy bien colectivamente y socialmente, ¿sí?, se han logrado políticas de cuidado que son en serio la envidia del mundo, porque nos cuidamos desde que nacemos hasta que morimos. Y si no me creen, esto es lo que dice la jefa de gobierno, próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, y la próxima presidenta del país. Dicen queremos un sistema de cuidados. ¿A qué se refieren? A lo mismo que hace la comunidad judía de México. Estamos ahí, entendemos, pero esto ha hecho que nos aislemos y que todo nuestro contacto con la realidad sea desde el asistencialismo. Es decir, yo tengo, yo te doy y tú lo consumes. Y se perdieron las reglas básicas de la amistad. Y hoy, entre todos somos muy amigos. La verdad es que todo lo que hemos visto en el Jewish Leadership Network parte de la amistad, y quiero recordarlo brevemente. Cuando a mí me dicen ¿cuál es tu superpoder?, yo les digo el amor. El amor no es otra cosa que entender y atender la virtud de la otra persona para que yo tenga un placer emocional. Entender y atender la virtud de la otra persona para que yo tenga un placer emocional. Yo he perdido muchísimos amigos del 7 de octubre para acá porque hicieron un chiste antisemita en el escenario, porque publicaron alguna nota
pro-Palestina, porque apoyaron el campamento en la universidad, y se me olvidó que lo que querían era sentirse buenas personas. Y hace muy poquito me acordé que son buenas personas con malas ideas, buenas personas con una terrible propaganda. Y tenemos que recordar eso. Y acabo con 4 palabras, porque si no, yo sí me pega. 4 palabras claves y muy judías para ejercer el amor cuando estamos haciendo incidencia política. La primera es conocimiento. A mí me dicen, ¿cómo te atreves a meterte al movimiento de Morena? Morena es el partido que ahora ganó todo en México. Bueno, pues mi mujer es diputada, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, que me divorcio de ella, le digo, ya no te voy a querer porque las feministas de izquierda te quieren ahí. No, una va caminando pues, por donde va el conejo, ¿no? Y una va aprendiendo. Lo interesante es hacerlo desde la curiosidad. Hemos perdido la curiosidad de los que están en medio. No estoy hablando de los radicales, de esos que dicen desde el río hasta el mar, no hay nada que hablar. Pero hay algunos que están más para acá, con los que tendríamos que estar conversando y no lo estamos haciendo. Entonces, conocimiento profundo y conocimiento de nuestra propia historia. En estos chats que dice Leora, en México hay miles. El nivel de ignorancia es para temblar. El nivel de radicalismo y de incapacidad de diálogo es para temblar. ¿Queremos activistas digitales? Bueno, ya me voy a apurar, te lo prometo. Necesitamos educarnos. El segundo es cuidado. Lo que ha hecho muy bien nuestros adversarios es cuidar. Y han cuidado y han cooptado los valores que los que nos decimos de izquierda cuidábamos. Y el mejor ejemplo de cómo perdimos la narrativa es: ¿quién había visto un mundial de fútbol sin alcohol y sin chichis? ¿Quién había visto, quién había pensado que se podía ver el fútbol sin alcohol y sin mujeres con el top? Yo vengo del país de la Chiquitibum, que era una mujer con un top hasta acá y te movían las chichis para que vieras el fútbol. Ganaron la narrativa. Tercer, conocimiento, cuidado, respeto, que también lo hemos perdido. Y el respeto es la distancia óptima entre dos personas para que cada quien pueda hacer su mejor versión. Y nos hemos alejado de los centros de poder y nos hemos alejado de los centros de toma de decisiones, pero también nos hemos alejado de muchos grassroots movements que están sucediendo alrededor de nosotros. Y finalmente la responsabilidad, la capacidad de responder. Cuando yo leí que Clara Brugada, que es la próxima jefa de gobierno, que además nadie daba ni 2 centavos por ella, iba a ser la próxima jefa de gobierno, yo me acerqué a las autoridades de la comunidad y les dije, oigan, ¿es ella? Y me dijeron, no, no es ella. Ya hablamos con ABC, no voy a decir los nombres para no ventanear a nadie, y estás loca. Nadie de Iztapalapa, que Iztapalapa es una alcaldía súper vulnerada, pobre, le dicen Iztapalacra, tiene muchos adjetivos negativos. Nadie de Iztapalapa nunca va a gobernar la Ciudad de México. Pero Diosito nos ama en la comunidad judía de México, porque Clara Brugada, gracias a Ana Francis, vino a la comunidad el 26 de septiembre. ¿Están haciendo el cálculo? 10 días antes. 3 días después, o sea, si hubiera venido el 10 de octubre en lugar del 26, su gente del partido político no lo hubiera permitido. Tenemos que volver a estar en el territorio. Necesitamos volver a estar en las cortes. Así es como sobrevivimos los pogromos. Tenemos que regresar a los lugares de poder. Y ahorita que Clara va a ser la próxima jefa de gobierno en la Ciudad de México, hay cierta interlocución, pero hemos perdido esta capacidad de vernos. ¿Cuál es mi invitación? Para terminar, Rochefort. Con esto termino rapidísimo. A mí la vida me trajo a este lugar. Yo no trabajé toda mi vida para llegar a este lugar de incidencia. Yo caí y ¿con qué elementos tengo? Con esto voy para adelante.
tenemos que volver a estar presentes en la vida pública de nuestros países, tenemos que volver a estar presentes en la vida social de nuestros países y necesitamos educarnos en quién es la otredad antes de empezar a hablar. Y desde el respeto, desde el amor y desde la empatía, les prometo que vamos a pasar mucho más fuertes las consecuencias de este pogrom. Es solamente un pogrom. ¿Nos está doliendo? Sí. ¿La herida está abierta? Sí. Pero carajo, podemos imaginar otro futuro. Tenemos 3000 años de contenido cultural para darle la vuelta también a este problema. Muchas gracias. Vamos a dar espacio para 2 preguntas. El tiempo, que es un tirano, casi que se ha agotado. ¿Alguien preguntas? Comentarios, preguntas. Uno a la vez, por favor. Todo lo que mostraron las Argentinas, gracias, a los 4 impresionante, pero lo que me surgió, la sensación que me dio fue que yo recibía y consumía los productos que ustedes estaban presentando sin saber el trabajo, la dedicación y el pensamiento de comunicación que había detrás. Así que les agradezco porque realmente llega a muchísima gente, a muchísimas personas y no tomamos dimensión del trabajo que hay detrás, que tiene su lado bueno de no logo, de no egos, pero a la vez está bueno que se conozca que hay una estrategia pensada, así que me encanta escucharlos a los 4. Así que gracias. Me parece que ha sido un espacio muy esclarecedor, muy valioso, especialmente esta idea de salir a buscar y ganar aliados. Quienes hacen fundraising dicen que antes de hacer fundraising hay que hacer friendraising. Y no necesariamente en este caso el friendraising es el camino para el fundraising, pero el friendraising es el camino para empezar a tener algunos éxitos más allá de lo que se han logrado hasta ahora, que no son pocos. Muchísimas gracias. Para cerrar solamente un comentario y agradecerles a los panelistas, agradecer a los organizadores y la directiva de JLN por esta oportunidad. Creo que este tema en particular de la incidencia en medios y en la vida de nuestras comunidades es fundamental lo que Shoshana terminó cerrando con la presencia y con todos los ejemplos que hemos visto acá, que es la presencia y el activismo que podamos tener en la incidencia de nuestros propios países. Las comunidades judías son parte de cada país y son quienes también aportan muchísimo a la vida nacional. Y eso es importantísimo destacarlo. Muchas gracias.